Y vamos a otros temas porque de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones reales en nuestro país sufrieron una disminución de un 1,8% durante el mes de mayo y en los últimos 12 meses además anotaron su octava caída consecutiva. Para analizar este tema y también por supuesto hablar del IPC de junio que llegó al 0,9%, vamos a tomar contacto con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, a quien agradecemos la gentileza de estar aquí. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Davor, muy buenos días. Bueno, uno ve los índices que entrega el INE y volvemos a la vieja frase de nuestro país: todo sube menos los sueldos, ¿o no? Así es, lamentablemente los sueldos perdieron poder adquisitivo. En términos sencillos, esto significa que en relación a 12 meses atrás, los sueldos que reciben las personas en promedio pueden comprar menos cosas de lo que pueden comprar hoy. La caída en términos reales descontando el IPC es de 1,8%, entonces el poder de compra se ha reducido en 1,8%, y esto se debe principalmente a dos razones. Sin duda al aumento que hemos visto en los precios en los últimos 12 meses, como no veíamos en varios años, en décadas, en Chile y en el mundo, eso es muy importante también decirlo, pero al mismo tiempo en otros países existe cierta protección para el salario de los trabajadores, dado que existe mayor nivel de sindicalización y mayor cobertura en las negociaciones colectivas, ¿no? Cuando hay países donde la tasa de sindicalización supera el 50%, en Chile no supera el 20%, o los trabajadores y trabajadoras cubiertos por el instrumento colectivo, que en general tienen cláusulas por reajuste por IPC anual, semestral o trimestral, eso les permite poder conservar el valor de sus salarios en el tiempo. En Chile, lamentablemente, menos del 10% de los trabajadores y trabajadoras está cubierto por un instrumento colectivo. Entonces, lo que suele ocurrir es que muchos de los gastos de los hogares chilenos, sobre todo los contratos que tienen que ver con la vivienda, con los seguros y otros ítems, están en UF y por tanto se van reajustando por IPC, pero gran parte de los sueldos que reciben los trabajadores y las trabajadoras, gran parte de los ingresos de los hogares están en pesos y no necesariamente se reajustan una vez que aumenta el IPC. Marco, para entender bien lo que nos planteas, solamente dices tú, el 10% de la fuerza laboral del país está indexada con el IPC, o sea, de alguna manera el sueldo va a crecer lo que crece el IPC en nuestro país, que llegó a más del 12% hoy día. Es un poco más, ¿no? Porque existe la posibilidad de que algunos trabajadores negocien individualmente sus condiciones laborales, principalmente quienes tienen profesiones que les permite ganar salarios mucho más altos, pueden negociar individualmente cuando son trabajos que es difícil de sustituir o tienen mayor poder de negociación individual, pero en general lo que ocurre es que en términos más masivos, quienes tienen protección por IPC son quienes están sindicalizados y quienes negocian colectivamente. Y ese segmento, quienes negocian colectivamente, es menos del 10%, 8% en el caso chileno. Si le agregamos una franja adicional de quienes pueden negociar individualmente sus condiciones de trabajo y están protegidos por IPC, es muy difícil que lleguemos a superar al 20% de los trabajadores en Chile. Y viendo estas cifras que entrega el INE con la baja en el poder adquisitivo de los chilenos, ¿cuánto del problema de alguna manera se va a solucionar con el reajuste al salario mínimo, que a contar del 1 de agosto va a ser de 400.000 pesos? A ver, es positivo que el salario mínimo se reajuste. Lo más probable es que este año superemos el 7% de IPC, ¿no? Quedó un reajuste adicional para enero. 410.000, dependiendo claro. de cuánto exactamente, lo más probable es que eso sea realidad, que llegue a 410.000 pesos en enero. Pero sin duda todos los valores que estaban en la discusión del debate público hace algún tiempo atrás están quedando obsoletos, ¿no? Vale decir, la propuesta del propio presidente Gabriel Boric de llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos al final de su mandato, son 500.000 pesos brutos, es un valor que va a quedar muy desalineado de indicadores tan básicos como la línea de la pobreza. La línea de la pobreza, que es el indicador más básico de todo, no necesariamente la referencia, sino el piso. Para un hogar promedio, por ejemplo, de 4 personas, ya en mayo, ¿no? Ahora se va a reajustar en junio, ya en mayo estaban 527.000 pesos líquidos. Entonces hay una gran distancia entre los salarios que se pagan en Chile y el valor de referencia, el más bajo, para un trabajo de jornada completa, que es el salario mínimo de 400.000 pesos que vamos a ver a partir de agosto. Sin duda va a ayudar, pero creo que nos quedamos bastante cortos en relación a lo que necesitan los trabajadores de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas y en relación a cómo está aumentando el IPC, ¿no? Que ya lleva acumulado en el primer semestre de este año
7,1% de aumento, 7,1%, que fue el IPC, casi el IPC de todo el año anterior. El año anterior, el IPC del 2021 fue 7,2%, y en solo 6 meses llevamos 7,1% acumulado este año. Y las más perjudicadas además han sido las mujeres, de acuerdo a lo que entrega el informe del Instituto Nacional de Estadística. Se ha precarizado aún más incluso el trabajo femenino. Exactamente. De hecho, nosotros acabamos de publicar el día de hoy un informe que vamos a publicar mensualmente, un informe mensual de calidad del empleo, donde analizamos toda la estadística que el INE publica en su encuesta nacional de empleo, y tenemos un problema grave con las mujeres. Las mujeres ya arrastraban niveles de precariedad importantes, que eran transversales a la fuerza de trabajo en su conjunto, pero en el caso de las mujeres se amplificaban. Y lo que hemos visto es que suceden dos fenómenos, ¿no? En el caso de las mujeres, la recuperación de empleos se centra, ¿no?, también en los hombres, pero en el caso de las mujeres se centra en empleos de carácter informal, ¿no?, con menos condiciones de protección o sin condiciones de protección directamente, con bajo salario. Y al mismo tiempo hay un segmento de las mujeres que quedó en la inactividad, que es bastante superior a la que observábamos antes de la pandemia. Y no es que quedó en la inactividad porque quieran estar en la inactividad necesariamente, inactividad remunerada me refiero, porque las mujeres trabajan mucho más que los hombres en términos de carga total de trabajo. Y es porque no pueden tener a alguien que pueda sustituirlas las labores de cuidado y las labores domésticas en casa. Y eso ha generado que el aumento de la inactividad de las mujeres se trasunta en que la fuerza de trabajo ocupada es menor a la que teníamos antes de la pandemia. Después de casi 2 años, más de 2 años de pandemia, todavía no recuperamos los empleos en general que existían antes de que comenzara la pandemia, e incluso, dado que hay un aumento de la población y tenemos un componente también migratorio, deberíamos tener al menos un aumento de 800.000 empleos adicionales a esta altura, y ni siquiera hemos llegado a cubrir los empleos que existían antes de la pandemia. Y con estos índices económicos, con esta alta inflación del 12%, con el dólar a 1.000 pesos, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes desde la Fundación Sol con las cifras de desempleo, que hoy día están en un 7,8%? ¿Debería aumentar en los próximos meses? ¿Debería caer? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? A ver, la lectura es que va a ser muy importante que tanto las autoridades como los analistas en términos generales complejicen su mirada sobre las cifras de desempleo. Esto es algo que se hace en muchos países, se hace en Estados Unidos, en Canadá, donde se publican tasas de desempleo complementarias o alternativas. La tasa de desempleo abierta, que es este 7,8%, lo que mide son las personas que tienen 0 horas de trabajo, medida en términos de que no tienen un trabajo actual y tampoco están buscando activamente un trabajo. Pero el INE también publica, pero se comenta muy poco, tasas, ¿no?, adicionales de desempleo, tasas complementarias de desempleo y tasas de subutilización del trabajo. Y cuando uno suma aquellas personas que tienen 0 horas de trabajo remunerado, están completamente desempleadas, que son cerca de 750.000 personas actualmente, si además agrega aquellas personas que están subempleadas, que son las personas que trabajan 10 horas a la semana, 15 horas a la semana, necesitan trabajar más horas, por eso se llama subempleo, son jornadas parciales involuntarias, pero la economía nos brinda esos trabajos de más horas que esas personas necesitan, y si a eso agregamos aquellas personas que están en la inactividad, que se denominan como desalentados, son personas que no están buscando trabajo activamente porque se cansaron de buscar trabajo porque nunca se le abrió una puerta, o fuerza de trabajo potencial, que son personas que no buscan trabajo activamente, pero necesitarían trabajar, pero por las condiciones actuales, ya sea económicas, de pandemia, etcétera, no están pudiendo salir a buscar activamente. Llegamos a una tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en Chile de más de 19%. Entonces, esa es la lectura que nosotros invitamos a realizar, mirar las cifras en una perspectiva más amplia, porque no solo 7,8% de la población o la fuerza de trabajo en estos momentos tiene problemas de desocupación, sino que una franja mucho más importante, y uno esperaría que incluso la tasa de desempleo abierta, este 7,8%, podría comenzar a aumentar en 2 o 3 meses más. Recordemos que el INE publica con cierto rezago, en la medida que el IMASEC va bajando, que la economía se va contrayendo. La próxima semana el Banco Central probablemente va a aumentar algo más la tasa de interés, eso va a generar un apretón más de la economía, y lamentablemente no se vienen tiempos muy auspiciosos. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se recibe este 0,9% de IPC en el mes de junio, 12,5% acumulado en los últimos 12 meses, desalineado otra vez con las expectativas? ¿Está el IPC hoy día reflejando la realidad de Chile o no? A ver, yo creo que tenemos que analizar el IPC general, que son 303 bienes y servicios, que son los que incorpora la canasta y que mide regularmente.
pero en muchos hogares se termina por necesidad, porque no hay otras posibilidades, se terminan consumiendo 50 productos. 50 bienes y servicios representan cerca del 90% de la canasta mensual de esa familia, y en algunos casos hay muchos productos. Nosotros lo estamos publicando, de hecho, que están superando el 20%, el 25% de inflación en 12 meses. Productos de primera necesidad, muy sensibles, ¿no? Desde el pan, la harina, las carnes, la parafina, entre otros. Entonces, sin duda hay que mirar con cuidado el detalle de una canasta representativa para un hogar promedio actualmente, ¿no? Eso es un punto importante. Y lo otro que hay que decir es que los aumentos en el dólar o la depreciación del peso chileno es una noticia que se ha agudizado en los últimos días. Por tanto, lo más probable es que el efecto de ese aumento del dólar sobre el IPC se refleje en el IPC que se publique para julio y para agosto. Probablemente allí podamos ver alzas mayores o alzas mayores a las que se pronosticaban antes de estos aumentos escalonados importantes del dólar en los últimos días y en las últimas semanas. Y desde ese punto de vista, ¿es correcto lo que ha hecho durante las últimas horas la ministra vocera del gobierno de solicitar que el Banco Central intervenga de alguna manera, se pronuncie para frenar el dólar, para poder aplacar este valor que está tan alto? A ver, yo creo que es importante conocer cuál es la opinión del Banco Central, ¿no? La autonomía del Banco Central para tomar decisiones no significa que el Banco Central no pueda dar a conocer a la población lo que está sucediendo e informar adecuadamente. Yo creo que es importante que tengamos una opinión del gobierno a través del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y sus vocerías, y tengamos una opinión del Banco Central sobre lo que está pasando. Ahora, que intervenga o no intervenga va a depender de cuáles son los fundamentos que el Banco Central considera en relación al movimiento de la economía. Si considera que esto es un problema internacional importante y lo que está pasando en Chile es una situación que escapa de sus manos en términos masivos, o que efectivamente puede generar una política de intervención para que no se escape el dólar a valores superiores a los 1.000 pesos, a los 980 pesos. Pero lo más importante, antes de que haga algo, es que conozcamos cuál es su visión, cuál es su diagnóstico, ¿no? En un escenario democrático es importante que el Banco Central también lo sea y dé a conocer en detalle qué es lo que pudo hacer y qué es lo que está pasando, ¿no? En detalle, y a veces anticiparse incluso a las reuniones que están calendarizadas mensualmente o cada 2 meses y que después se publican sus resultados en los IPOM, los informes de política monetaria. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros analizando esta contingencia económica que está bastante movida durante esta semana. Muy movida. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Marco. Buenos días.